A lo largo de la historia, han existido individuos que transitaron el delicado límite entre la trascendencia y la metamorfosis. Aquellos que desentrañaron una capacidad mental que les otorgó una ventaja, una fuerza, una presencia que otros solo podían contemplar con admiración o temor. No nacieron con estas facultades, sino que las adquirieron a través de complejas disciplinas, ritos y ejercicios que hoy calificaríamos de extremos. No obstante, detrás de sus rigurosos regímenes se hallaba un propósito superior: dominar la energía más elemental de la mente sin sacrificar el alma. Comencemos con los samuráis del Japón feudal. Estos guerreros eran mucho más que meros combatientes. Eran filósofos en armadura. Su código, el bushido, exigía una disciplina implacable, un control emocional absoluto y la serenidad para afrontar la muerte. Practicaban el Sanshin, una forma de meditación focalizada que los llevaba a un estado de conciencia total, la mente alerta pero tranquila, el cuerpo dispuesto pero sereno. En este estado, el sistema reticular activador funcionaba con precisión, sin pánico. Cerebro y cuerpo se fundían en una sola hoja afilada a la perfección. Paradójicamente, para mantener esa hipersensorialidad, muchos samuráis se entrenaban para despojarse de las emociones. La alegría, la tristeza e incluso la compasión eran atenuadas. El precio de su sobresaliente aplomo y vigor fue, en parte, una atenuación de la experiencia humana, un trueque de eficiencia por empatía. Un sendero similar hallamos en los filósofos estoicos de la antigua Grecia y Roma. Pensemos en Marco Aurelio, emperador de Roma, comandante de legiones, pero sobre todo, un maestro de su propia mente. En sus meditaciones escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fortaleza». Los estoicos concebían la emoción como un obstáculo para la razón, y la verdadera fortaleza residía en el autocontrol, la reflexión, la adversidad voluntaria y una lógica fría. Se adiestraban para sortear el miedo, la ira e incluso el deseo. De nuevo, el dominio emocional liberaba un poder intelectual y físico, pero a costa de distanciarse de la compleja y caótica belleza del sentir humano. ¿Se aprecia ya el patrón? Para acceder al máximo rendimiento mental, para convocar la energía latente en el cerebro humano, se suele transitar por un camino estrecho, una senda entre la iluminación y el aislamiento, entre el control y la conexión. Ahora, avancemos hasta la época contemporánea. Consideremos a los monjes del altiplano tibetano, practicantes de la meditación Tummo, una técnica que les permite elevar la temperatura corporal usando únicamente la respiración y la imaginación mental. Científicos han observado a estos monjes secar mantas mojadas en temperaturas gélidas, empleando solo el calor generado internamente. Sin embargo, estas proezas no surgen de dispositivos de biohacking o laboratorios de alta tecnología, sino de años de dominio interno, de entrenar la mente para acceder a sistemas subconscientes que suelen permanecer inaccesibles. Y, una vez más, la contraprestación es evidente: horas de silencio, desapego del mundo material y una existencia a menudo alejada del bullicio social. Comparemos esto con los operadores de fuerzas especiales de élite, como los Navy SEALs. Estos individuos están entrenados para operar a niveles máximos bajo un estrés insoportable. Uno de sus secretos es el box breathing, una técnica de respiración deliberada que regula el sistema nervioso, agudiza la concentración y mantiene la mente en estado de alerta máxima sin agotamiento. Estos operadores se someten a un riguroso acondicionamiento mental no para fortalecer los músculos, sino para dominar sus pensamientos bajo fuego. Sin embargo, muchos reportan una especie de costo emocional con el tiempo: dificultad para conectar, insensibilidad o luchas identitarias tras dejar el servicio activo. Así que debemos preguntarnos de nuevo: ¿es posible acceder a un poder sin pagar un precio?
El neurocientífico Antonio Damasio afirmó una vez: no somos máquinas que piensan, somos máquinas que sienten y piensan. Al suprimir los sistemas emocionales del cerebro para ganar poder, podríamos estar reconfigurando lo que significa ser una persona. Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante. Investigaciones recientes sobre los estados de flow, popularizadas por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, revelan que el cerebro en modo de alto rendimiento desactiva áreas responsables de la autocrítica y el ego. Durante el flow, la corteza prefrontal se desactiva, lo que provoca una pérdida de la noción del tiempo, una sensación de unidad con la acción y a veces una difuminación de la identidad. Artistas lo experimentan, atletas lo sienten, cirujanos en el quirófano, músicos en el escenario e incluso programadores inmersos en código. Todos relatan esta sensación. Es estimulante, es adictiva, pero también revela algo profundo. Para desempeñarnos a nuestro nivel más elevado, quizás necesitemos desprendernos de quienes creemos ser. Y ahora, regresamos al núcleo temático. Dentro de ti reside una fuente de energía capaz de gestas extraordinarias. Habita en tu cerebro. Se activa con la respiración, la concentración, el desafío y el riesgo. Pero no es gratuita. Cada vez que accedes a ese estado alterado, dejas algo atrás. Tiempo, emoción, quizás incluso una parte de tu personalidad. Entonces la pregunta central es: ¿cuál es tu motivación verdadera? ¿Por qué anhelas este poder? ¿Es para asistir a los demás? ¿Para dominar el miedo? ¿Para superar tus propios límites? ¿O es, por el contrario, para eludir el sufrimiento? ¿Para disimular tus inseguridades? ¿O para huir de esa fragilidad que te hace intrínsecamente humano? Detente a meditar. Compártelo en los comentarios. ¿Para qué propósito emplearías tal facultad? A continuación, examinaremos la función de la inteligencia artificial, el neuromejoramiento y otras tecnologías venideras que prometen emular y potenciar estos estados mentales, y qué podrían arrebatarnos de nuestro espíritu en el proceso. Imagina tener acceso a un mecanismo oculto dentro de tu cerebro que podría conferirte aptitudes que superarían cualquier cosa que hayas conocido. Imagina despertar una oleada de energía tan vasta, tan potente, que por un instante fugaz te sientes invulnerable. Reflexiona un momento sobre esto. Una reserva de fortaleza sobrehumana, no residiendo en tus músculos, sino en tu psique. Ahora bien, ¿y si te dijera que esta potencia es real, pero existe un precio tan elevado que podría despojarte de todo lo que te define? Hoy nos adentraremos en un secreto arraigado profundamente en tu constitución biológica. Una técnica neurológica tan profunda que ha desconcertado a los científicos, ha sido empleada en ritos ancestrales y ahora está siendo estudiada en las fronteras de la neurociencia y el biomejoramiento. Esto no es fantasía. Se trata de un estallido primitivo y puro de vitalidad que tu cerebro es capaz de generar bajo tensión, impacto o concentración profunda. Y cómo dominarlo podría elevarte a niveles que antes se consideraban imposibles. Pero antes de adoptar esta capacidad, debes comprender el riesgo. Al finalizar este vídeo, desvelarás el proceso exacto que desata esta capacidad, las evidencias históricas y científicas que lo respaldan, y las escalofriantes secuelas que podrían surgir a llevar la mente humana más allá de sus confines naturales. Y sí, la revelación final es la más impactante de todas, capaz de transformar por completo tu percepción de ti mismo y de lo que significa ser humano. Así que, quédate conmigo. Y antes de profundizar, si te seduce el potencial inexplorado de la mente, la fuerza oculta en la conciencia y las profundidades filosóficas de la evolución humana, entonces has llegado al lugar correcto. Suscríbete al canal, deja un me gusta y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Y lo más crucial, deja un comentario abajo. ¿Intercambiarías tu humanidad por poder? Deseo conocer tu opinión.
Iniciemos nuestro viaje con un supuesto. Visualiza lo siguiente. Una progenitora observa a su hijo atrapado bajo un vehículo accidentado. La adrenalina inunda su organismo. Sin raciocinar, ella alza el coche, algo que jamás podría lograr en condiciones normales. Su cuerpo no ha cambiado, su mente sí. ¿Qué ocurrió? Esto no es un milagro, es biología. Los científicos lo catalogan como fuerza histérica, un fenómeno en el cual los seres humanos ejecutan proezas de inmensa potencia física en situaciones de riesgo vital. Es excepcional, impredecible, y siempre desencadenado por un factor común, una inyección de energía liberada por el cerebro. Pero, ¿y si pudieras manipularlo? ¿Qué sucedería si pudieras invocar esta energía a voluntad? Esto nos lleva al núcleo del enigma de hoy, el sistema de activación reticular, o RAS. Es una red en el tronco encefálico que regula tu estado de alerta, atención y capacidad de concentración. Filtra el 99% de todos los estímulos que ingresan. Sin embargo, en momentos de adversidad, se abre por completo. En esas circunstancias todo se modifica. Tu corazón se acelera, tu visión se aguza. El dolor se desvanece, los músculos se activan sin impedimento alguno. Tu cerebro descarga glucosa en el torrente sanguíneo. Cortisol y adrenalina inundan cada célula. Pero aquí reside el secreto del que pocos hablan. Puedes aprender a manipular este sistema para eludir los filtros habituales de tu conciencia y liberar ese estado de concentración primordial sin necesidad de estar en una situación de vida o muerte. Las unidades militares de élite se entrenan para ello. Los atletas de alto rendimiento se preparan para ello. Los monjes dedican decenios a dominar técnicas de meditación para alcanzar estados alterados similares. Sin embargo, en la sociedad actual, la mayoría de nosotros apenas rozamos la superficie de esta aptitud. El doctor Andrew Huberman, neurocientífico de la Universidad de Stanford, explica que la concentración profunda, la respiración intensa y la exposición deliberada al estrés pueden estimular los mismos circuitos neurales que se activan en emergencias extremas. La amígdala, el hipotálamo y el eje adrenal forman un circuito de retroalimentación. Cuando este circuito se activa conscientemente, desbloqueas la capacidad de anular el miedo, el dolor y la fatiga. Así que, profundicemos. La técnica es sencilla en teoría, pero ardua en la práctica. Requiere aislamiento, retención de la respiración y visualización interna. Algunos lo denominan el método del núcleo inmóvil. Otros se refieren a él como entrar en el túnel. La premisa es generar un entorno interno de intensidad que engañe al cerebro, haciéndole creer que la supervivencia está en juego. Primer paso: respiración controlada. A través de ciclos de hiperventilación y apnea, similar al método Wim Hof, se inicia una liberación controlada de adrenalina y norepinefrina. Esto comienza a activar los sistemas primarios de tu cerebro. Segundo paso: intención focalizada. Aíslas mentalmente un objetivo, un resultado tan cargado emocionalmente que empieza a anular los filtros racionales. Esto podría ser una meta de vida, un miedo o incluso un peligro imaginado. El tercer paso: la exposición voluntaria al estrés. Los baños de agua fría, los sprints de alta intensidad o el ayuno controlado simulan el peligro, manteniendo activada la amígdala y abriendo la puerta a una fuerza, enfoque e impulso alterados. Pero aquí es donde la situación se complica. La neurociencia demuestra que cada vez que estimulas este sistema artificialmente, pagas un precio neurológico. Las reservas de dopamina se agotan más rápido. Los picos de cortisol pueden alterar la regulación emocional. La exposición prolongada a la intensidad artificial puede provocar una empatía disminuida, desapego emocional e incluso fragmentación de la identidad. En otras palabras, podrías obtener un poder sobrehumano, pero lentamente empezarías a perder el contacto con tu propia humanidad. ¿Es este el precio de la grandeza? Examinemos ejemplos del mundo real. Muchos artistas de élite
desde los Navy SEALs hasta los atletas extremos, muestran señales de respuestas emocionales alteradas. Algunos describen entrar en el vacío, un estado de concentración total, pero de insensibilidad emocional. Viktor Frankl, neurólogo y superviviente del Holocausto, habló de esta división. Observó que cuando el alma es empujada más allá de su límite, o se expande o desaparece. Ahora, haz una pausa. Reflexiona. ¿Qué te impulsa? ¿Es el propósito, el miedo, el ego, el amor? Si tuvieras la capacidad de trascender los límites, pero te arriesgaras a volverte emocionalmente frío, desapegado, incluso menos humano, ¿lo seguirías persiguiendo? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Aquí es donde entra la dimensión filosófica. El poder de exceder el potencial humano tiene un costo moral y psicológico. Entonces, ¿cuál es el límite? Hemos comenzado a desvelar las capas de esta fuerza oculta. En la siguiente parte, exploraremos cómo guerreros, monjes y místicos antiguos accedieron a esta energía y cómo sus métodos revelan una verdad universal sobre la condición humana y la batalla entre el poder y la identidad. Hemos explorado las disciplinas antiguas y las prácticas modernas que desatan la energía latente en tu cerebro, aquella capaz de desencadenar ráfagas de habilidad, claridad y rendimiento sobrehumanos. Pero ahora nos adentramos en un ámbito más inquietante, el futuro. Porque hoy en día, la búsqueda del máximo poder mental ya no se limita a guerreros, monjes o filósofos. Se está trasladando a laboratorios, algoritmos y circuitos. Y con ello llega una pregunta crítica. ¿Puede la tecnología ayudarnos a ser superhumanos? ¿O borrará la esencia misma de ser humano? Empecemos con la neuroestimulación. Los avances en la neurotecnología están empezando a interactuar directamente con los patrones eléctricos del cerebro. Técnicas como la estimulación transcraneal de corriente directa, ETCD, y la estimulación magnética transcraneal, EMT, utilizan corrientes eléctricas de bajo voltaje o campos magnéticos para influir en la función cerebral. Se han empleado para mejorar la memoria, acelerar el aprendizaje e incluso potenciar el rendimiento físico. Estudios de instituciones como el MIT y DARPA demuestran que aplicados correctamente, estos métodos pueden aumentar la concentración, suprimir la fatiga y reducir las respuestas al miedo. En otras palabras, simulan artificialmente el estado de supervivencia, desencadenando un patrón cerebral similar al que experimentaríamos en un momento de vida o muerte o en un estado de flujo. Pero hay una trampa. El uso excesivo de estos métodos puede provocar un desequilibrio neurológico. Podrías mejorar un área de función, como la atención, mientras debilitas otra, como el procesamiento emocional o el vínculo social. El comportamiento humano es un ecosistema delicado. Cuando intentamos forzar la evolución en una dirección, algo más a menudo se rompe. Ahora vayamos más allá. ¿Qué sucede cuando ya no dependemos de la respiración, la disciplina o la fuerza de voluntad para entrar en estos estados, sino que dependemos de las máquinas? Entra Neuralink, la interfaz cerebro-máquina desarrollada por el equipo de Elon Musk. Su objetivo es crear una conexión directa entre el cerebro humano y la inteligencia artificial, para restaurar habilidades perdidas y, eventualmente, aumentar las naturales. Imagina cargar nuevas habilidades en tu cerebro, controlar dispositivos solo con el pensamiento, comunicarse sin hablar, acceder a vastas bases de datos de conocimiento al instante. Suena a ciencia ficción, pero se está haciendo realidad. Y, sin embargo, considera el costo. Si tu cerebro puede ser modificado por software, ¿quién controla el software? Si puedes eliminar la ansiedad o el miedo a voluntad, ¿qué sucede con el coraje? Si cada experiencia puede ser optimizada, ¿qué sucede con el significado? Yuval Noah Harari, historiador y autor de Homo Deus, advierte que a medida que mejoramos nuestros sistemas cognitivos con inteligencia artificial, podemos crear un mundo
en el que solo prosperen los mejorados. Escribe: el verdadero peligro no es que las máquinas se parezcan más a los humanos, sino que los humanos se parezcan más a las máquinas. Ya vemos indicios de esto. En entornos de alto rendimiento, nuevas empresas tecnológicas, finanzas de élite e incluso deportes, los individuos están recurriendo a nootrópicos o drogas inteligentes para superar sus límites mentales. Sustancias como el modafinilo o las microdosis de LSD se utilizan para prolongar la concentración, reducir la fatiga y entrar artificialmente en estados de flujo. Estas herramientas ofrecen soluciones temporales, pero como todo atajo, conllevan un precio. Generan dependencia, desequilibrios químicos y quizás lo más preocupante, una desconexión de los ritmos y emociones naturales. Porque cuando todo se optimiza, no queda espacio para la quietud, la aleatoriedad o la vulnerabilidad. Y sin esos elementos, ¿es realmente uno mismo quien actúa o solo un cascarón mejorado de un ser anterior? Existe un movimiento creciente de pensadores que alertan sobre esta contrapartida. Carl Jung, el psicólogo, afirmó en una ocasión: cuanto más te esfuerzas por ser perfecto, más te alejas de tu alma. Y en nuestra era moderna, la perfección ha dejado de ser solo un anhelo, se ha convertido en un objetivo de diseño. Estamos ingenierizando el cerebro para que sea más rápido, más inteligente, más fuerte. Pero, ¿qué hay de ser más suave, más amable, más conectado? La verdad se está haciendo evidente. La fuerza sobrehumana ya no es un mito. Las herramientas existen, el entrenamiento está disponible y la tecnología avanza. Pero es igualmente claro que cuanto más profundizamos en el potencial del cerebro, mayor es el riesgo de despojarnos de aquello que no puede medirse: el misterio, la imperfección, la complejidad emocional que da sentido a la vida. Acerquemos esto a nuestra realidad cotidiana. Reflexiona sobre tu día a día. ¿Con qué frecuencia persigues la optimización, la mejora constante? ¿Cuánto de tu autoestima está ligada al rendimiento? ¿Sigues sintiendo tus emociones plenamente? ¿Estás conectado con quienes te rodean? ¿O estás sustituyendo lentamente la vulnerabilidad por la eficiencia, la intuición por los datos, la humanidad por la productividad? Estas no son preguntas abstractas, son apremiantes. Porque la misma energía cerebral que nos proporciona acceso a un poder extraordinario, ya sea mediante la disciplina, la tecnología o la química, es la misma energía que rige la compasión, la empatía y la presencia. No se puede amplificar uno sin arriesgar el otro. Nos encontramos en una encrucijada. Y lo más peligroso es que la mayoría no es consciente de que está eligiendo. Pasan de una mejora a otra, de un truco a otro, de una aplicación a otra, hasta que un día se miran al espejo y se dan cuenta de que se han vuelto extraños para sus propias mentes. Capaces, sí, pero vacíos. Por ello, antes de llegar a la revelación final y más potente, te dejo esta pregunta. ¿Vale la pena la búsqueda de poder sobrehumano, el riesgo de perder el alma? En la última sección de este vídeo, desvelaremos el disparador de energía cerebral definitivo, un mecanismo natural y poderoso que reside en todos nosotros y que al comprenderlo no solo libera fuerza, sino también claridad, paz y propósito. Y quizás sea la respuesta a cómo trascender sin perdernos a nosotros mismos. Hemos llegado al punto culminante que esperábamos, la revelación final y más impactante. Una que no requiere máquinas, medicamentos, ni un ascetismo de por vida. Una que ya está en ti, esperando. Pero antes, debes captar una verdad que la mayoría nunca descubre. El cerebro no distingue entre miedo y emoción. Para tu sistema nervioso, ambos activan los mismos circuitos. La diferencia radica en tu interpretación, y esa interpretación, ese cambio de perspectiva, es la puerta para desatar un poder extraordinario. El disparador de energía final es este: el significado. No es un truco ingenioso ni una píldora, sino un porqué consciente y ardiente.
Cuando se le encomienda al cerebro humano una tarea respaldada por un profundo significado, ya sea proteger a un ser querido, defender una creencia o servir a un propósito mayor, éste accede a reservas que de otro modo serían inaccesibles. Piensa en una madre que levanta un automóvil para salvar a su hijo, en un soldado que sigue luchando mucho después de que su cuerpo debería haberse rendido, en un médico que trabaja 48 horas seguidas durante una crisis. No son exageraciones ficticias, son acontecimientos documentados y observables. No están impulsados únicamente por la adrenalina, son impulsados por el propósito. La neurociencia lo respalda. Estudios realizados por Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, demostraron que quienes lograron lo inimaginable lo hicieron porque tenían algo por lo que vivir. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl escribe: quienes tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. El propósito resulta que reorganiza el cerebro, desvía la energía de la ansiedad y la duda hacia la claridad, la acción y la resiliencia. En un estudio de la Universidad de Wisconsin, los participantes que consideraban sus tareas diarias significativas reportaron niveles más bajos de hormonas del estrés, incluso cuando su carga de trabajo aumentaba. Otro estudio en Stanford mostró que los estudiantes que relacionaban sus metas académicas con un sentido de propósito más amplio mostraban una mayor actividad cerebral en las áreas asociadas con la atención y la memoria. Tu cerebro no es solo una máquina, es un órgano vivo, adaptativo y profundamente emocional, y el significado es su combustible definitivo. Entonces, ¿qué implica esto para ti? Significa que ningún truco, ningún dispositivo, ningún suplemento se comparará jamás con el poder de una mente impulsada por un propósito. Y si buscas fuerza, rendimiento y concentración, no empieces añadiendo algo nuevo, sino descubriendo lo que más te importa. Reflexiona. ¿Por qué causa estarías dispuesto a sufrir? ¿Qué defenderías hasta las últimas consecuencias, aunque el precio fuera altísimo? ¿Qué concepto, convicción o individuo enciende tu pasión interior? Esto no es mera palabrería motivacional, sino una realidad neurológica profundamente arraigada. El sistema de activación reticular, ese mecanismo que ya tratamos, no solo se activa ante el peligro, sino también frente a metas significativas. Al alimentarlo con una visión clara y un propósito definido, empieza a filtrar tu realidad de otra manera. Empiezas a percibir a las personas indicadas, las oportunidades justas, sientes una vitalidad que creías perdida y te mueves con un rumbo claro, no con desesperación. Pero esto es lo crucial. Cuando el propósito se convierte en tu motor principal, ya no necesitas sacrificar tu esencia humana para desplegar tu poder. Dejas de suprimir emociones, de insensibilizar tu espíritu, de aislarte de los demás. Porque tu fortaleza ya no emana del control, sino de la conexión contigo mismo, con tus principios, con algo trascendente que va más allá de tu propio ego. Y eso es precisamente lo que te vuelve verdaderamente imbatible. A lo largo de este recorrido, hemos investigado a guerreros y pensadores, a monjes y científicos, a máquinas y componentes químicos. Hemos transitado la delgada línea entre la iluminación y la desaparición. Y todo nos ha llevado a esta, la verdad más sencilla, pero a la vez más contundente de todas. La energía ya habita en ti. La fuerza ya es tuya. El código ya reside en ti. Pero no se trata de obtener algo externo, sino de despertar algo que ya está dentro. Así que, tómate un momento, cierra los ojos y pregúntate, ¿cuál es el propósito capaz de vivificar cada célula de mi ser? ¿Cuál es la razón tan poderosa como para convocar a mi yo superhumano? Porque una vez que lo descubras, las soluciones superficiales serán innecesarias. Tú mismo eres la solución. Y una última consideración. Si este contenido te resonó, si despertó en ti una idea, un recuerdo o una pregunta, no te lo guardes. Compártelo. Deja un comentario explicando tu motivación. Permite que otros sientan tu fervor
porque así es como mantenemos viva la condición humana, incluso mientras evolucionamos hacia algo más elevado. Ahora posees la verdad. La potencia sobrehumana no está fuera de tu alcance, pero es tu humanidad lo que la hace palpable. Bienvenido a tu despertar. Gracias por tu atención.